Una moneda. Ayer estuvimos pensando un poco y más que nada analizando rápidamente de primera mano los resultados que tuvieron las elecciones, unas más que se suman al año 2025 en la ciudad de Buenos Aires. Y viste que hay como para hacer muchas lecturas, algunas que valoramos también, por eso lo tenemos a Daniel Rosso aquí en línea, es sociólogo, es periodista. Y lo saludamos desde Radio Aijuni, desde Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Aquí Daniel Pablo Martínez te saluda. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día y como siempre agradecido por algunos minutos de charla que vamos teniendo durante el año. Daniel, pasaron las elecciones en Cava, tienen ya sus resultados, sus números puestos, pero viste, los números también a veces terminan siendo el resultado de una campaña electoral, de un discurso, de una comunicación política. Y nos preguntamos también que apareció esta lógica de nacionalizar una elección. Estaría bueno empezar a analizar eso. Bueno, ¿qué sería nacionalizar una elección? Nacionalizar es que sobre una agenda local, porque en la Ciudad de Buenos Aires se eligieron legisladores locales, ¿no? O sea, la función de esos legisladores locales es ocuparse de los problemas de la ciudad. Sin embargo, la discusión fue nacional acerca de la permanencia o no del kirchnerismo, acerca de plebiscitar o no al gobierno de Milei. O sea, hubo como cuando hay una nacionalización hay un desprendimiento de lo que se debería discutir en función de a quiénes se elige, y la fuga hacia una discusión nacional sobre los que los elegidos no van a tener sino una intervención muy indirecta. Poco debate de política pública para la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, porque finalmente... Digo, a ver, sobre todo en la Libertad Avanza, la discusión que propuso fue una discusión básicamente nacional en donde hay alguien como Milei que se presenta como una especie de sepulturero, porque él mismo se adjudicó ese nombre, en donde tiene, Adorni lo planteaba en la elección, con dos funciones de la Libertad Avanza, ¿no? Una de las funciones era eliminar al PRO porque no era el instrumento adecuado para eliminar al kirchnerismo. Por lo cual la Libertad Avanza se proponía en un campo de una doble eliminación. O sea, eliminar al PRO para él, como principal instrumento, eliminar al kirchnerismo. Lo cual es una locura, ¿no? Porque lo que en definitiva se proponía era que la metáfora de la política era un cementerio. O sea, es un lugar en donde se elimina al otro, y sin embargo esa lógica logró, directa o indirectamente, una apoyatura de una mayoría de la ciudad, ¿no? Cuando pienso también en la elección de Cava, digo, ¿tuvo algo de rupturista ese discurso político en relación a las elecciones que ya hemos tenido en otras provincias? Fue más explícito y más directo. Además, a ver, la Libertad Avanza necesita un sistema político en crisis, porque vive de la crisis del sistema político. O sea, la antipolítica expresa la crisis de la política. Entonces, desde ese punto fue mucho más explícito en no ver al otro como alguien con quien se dialoga, sino ver al otro como alguien que hay que eliminar. O sea, hay que eliminar al macrismo y hay que eliminar al kirchnerismo, es decir, hay que eliminar a los dos emergentes de la postcrisis del 2001. ¿Y qué queda entonces? Bueno, queda la Libertad Avanza como una especie de partido único, ¿no? Daniel, una de las características que ha tenido la elección fue la poca afluencia, de hecho con número histórico a las urnas, por cierto. ¿Ahí qué reflexiones te deja? Bueno, sí, porque además los números del ausentismo son muy altos. Votó un 53.2 del padrón y
pensá que en el 2023 votó un 76.7, Claro. en el 2017 un 76.73, en el 2019 un 80%. Por lo cual eso quiere decir que hubo alrededor de entre 20 y 25 puntos que estadísticamente no fueron a votar. Y esa peor votación se produjo sobre todo en comunas del sur de la ciudad, o sea, donde hay un voto más fuerte de sectores populares. Eso me parece que expresa dos cosas. Daniel, ahí estás haciendo un desagregado, discúlpame, para que quede en Sí, claro. En los barrios o en las comunas del sur de la ciudad, ¿fueron números más altos lo de la no afluencia a la votación? sí, no Ok, tengo los números acá frente mío, pero por ejemplo pues yo no lo había chequeado por eso. hay comunas en donde votó el 40%. Ah, claro. Si el promedio fue el 53.2, Sí, hubo sí, comunas del sur en donde votó el 40%. se entiende. O sea, a ver, también puede deberse a fenómenos, hay un montón de Sí, factores, sí. hubo un corte de luz muy generalizado en la ciudad, esas cosas también pueden influir, pero da toda la impresión de que hay algo que influye más, que es un sistema político en crisis, es decir, ¿para qué se vota? Básicamente para que ese voto influya en el modo en que se va a continuar la vida de todos los días. Entonces, si lo que hay en el sistema político es, por un lado, una fragmentación total de la oferta electoral. Vos pensás que hubo 17 17. listas, de las cuales lograron entrar 7. O sea, hubo 10 listas que no consiguieron representación electoral. Entonces, fragmentación del sistema político, por un lado. Y por el otro lado, distancia de ese sistema político en crisis con respecto a la sociedad en general y a los sectores populares en particular. Bueno, es lógico que entonces haya que pensar ahí, y me parece que es un buen aprendizaje para la elección que viene en la provincia de Buenos Aires, que no se puede resolver la crisis política con tácticas electorales, que la crisis política hay que intentar resolverla refundando el sistema político, reduciendo su fragmentación, reduciendo sus divisiones internas y también teniendo una postura de proximidad con la sociedad y sobre todo con los sectores populares. Es decir, no es escondiendo identidades, sino me parece que reconstruyéndolos en un sentido de representación de los sectores populares. Daniel, como siempre, te mandamos un abrazo, agradecido por los minutos de charla y dejamos la posibilidad de hablar en cualquier